Bien, vamos a hacer este ejercicio, que es un ejercicio pues pensado para aprenderse la definición de trabajo, y dice así: es el ejercicio 8, el tema de mecánica clásica, la parte de trabajo y energía. Dice: un cuerpo se desplaza a 120 metros sobre el eje X. Sobre dicho cuerpo actúa una fuerza de 80 newton. Calcula el trabajo realizado por la fuerza en los casos siguientes e interpreta el signo de dicho trabajo. Entonces, la fuerza tiene el mismo sentido que el desplazamiento. Apartado B, la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 30 grados. Apartado C, la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares. Apartado D, la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 135 grados. Y por último, la fuerza tiene sentido contrario al desplazamiento. Bueno, lo tenéis dibujado, los distintos casos tienen el mismo sentido. Alfa es 0 grados. Aquí forman un ángulo de 30. En el apartado C son perpendiculares. En el apartado D forma un ángulo de 135 grados. Y en el apartado E, si es contraria la fuerza al desplazamiento, pues el ángulo es de 180 grados. Otra cosa que ya os he puesto es la fórmula del trabajo, que es la fuerza por el desplazamiento, por lo que se mueve, la longitud que se mueve el cuerpo. R, pues es lo que se ha movido, por el coseno del ángulo que forma la fuerza y el desplazamiento. Bueno, pues entonces es simplemente en cada caso colocar los valores de F y del desplazamiento y los ángulos. Lo que va variando únicamente es el ángulo. Entonces aquí el coseno de 0 grados, bueno, pues vamos a poner en otro color para que destaque, es 1, con lo cual me queda 80 por 120, 1960 julios. El signo más indica que F, bueno, vamos a hacer F mayúscula de fuerza. La fuerza favorece el movimiento. ¿Vale? La fuerza es hacia la derecha, entonces aquí va a aumentar la velocidad del cuerpo. Trabajo positivo. Trabajo es positivo, aumenta la velocidad del cuerpo. El segundo caso pues es lo mismo, pero ahora el ángulo que forma es de 30 grados y entonces me da un trabajo más pequeño, pero también en este caso F favorece el movimiento, con lo cual aumenta, aquí también va a aumentar la velocidad del cuerpo, el trabajo es positivo. En el apartado C, la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 90 grados, entonces el coseno de 90 grados es 0, por lo tanto el trabajo es 0. Entonces hay que decir que si F es perpendicular al desplazamiento, las fuerzas perpendiculares pues no producen trabajo. Cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento, el trabajo es 0, porque F es perpendicular a R. Entonces trabajo 0. Bien, y pasamos a los casos en los cuales la fuerza, el D y el E, la fuerza se opone al movimiento. Entonces, si la fuerza se opone al movimiento, el trabajo es negativo. Entonces, esto quiere decir que F se opone al movimiento. Entonces, ese es el significado del signo menos. En este caso, trabajo es negativo y eso quiere decir que en este caso lo que hace esa fuerza y ese trabajo es disminuir la velocidad del cuerpo. Y lo mismo pasa con el ángulo de 180 grados. El trabajo es negativo, entonces F
se opone al movimiento. Trabajo negativo. Y también W menos disminuye la velocidad del cuerpo. Fijaros que este valor es el mismo que el primero cambiado de signo, porque el coseno de 180 grados es menos 1. Bueno, pues es un ejercicio muy sencillo y bueno, pues para aprender la fórmula del trabajo y el significado, que es muy importante ya desde este primer año que lo dais. Aparte de calcular y aprender la fórmula del trabajo, muy importante saber lo que significan los signos de los trabajos. Entonces, los trabajos positivos aumentan la velocidad del cuerpo y las fuerzas favorecen el movimiento del cuerpo, mientras que cuando realizas un trabajo negativo, pues ese trabajo lo que hace es disminuir las velocidades del cuerpo y lo que quiere decir es que las fuerzas se están oponiendo pues a ese desplazamiento que tiene el objeto.